2021, año de ser influenciadores. Tengo el hermoso privilegio de compartir la palabra del Señor esta mañana y quisiera comenzar por hablarles y contarles acerca de los encuentros. Hay encuentros que marcan nuestra vida para siempre, hay encuentros que hacen historia, hay encuentros casuales, hay encuentros intencionales, hay unos encuentros circunstanciales. Hay encuentros con cosas buenas, hay encuentros con cosas malas. Tal vez usted alguna vez ha encontrado un billete, ese creo que es un buen encuentro, pero de pronto también usted se ha encontrado con aquel que le está debiendo plata, el del gota a gota, entonces es un mal encuentro. Pero hay encuentros que definitivamente marcan y encuentros que generan cambios, inclusive en la humanidad, y cambios que generan desarrollo. Y hay cambios que traen fama y hay cambios que traen gloria. Uno de esos ejemplos que le quiero dar es el señor Isaac Newton, el científico catalogado como el científico más inteligente de la historia o el más brillante. Un día tuvo un encuentro con una manzana, una manzanita. En uno de sus libros biográficos se describe que en alguna ocasión estaba en el jardín de su casa. Y mientras estaba meditando como un buen genio brillante, porque los genios piensan, se sientan a pensar y no es perder el tiempo. Y de pronto de un árbol cayó una manzanita, tuvo un encuentro con esa manzanita, y se preguntó por qué esa manzana cae de manera perpendicular a la tierra, ¿cuál es la razón? Y bueno, de ahí en adelante usted conoce que se genera la ley de gravitación universal y bueno, el hombre que desarrolla también las leyes físicas del movimiento tuvo un encuentro sencillo con una manzanita y ese hombre generó un cambio para siempre en la humanidad. Hay encuentros también casuales, sencillos, y hay encuentros que marcan, por ejemplo, la vida de este futbolista y deportista. Si lo puedes poner. La vida de este hombre que se llama, de pronto a usted le cae bien, de pronto le cae mal. Algunos dirán que es el mejor de la historia, otros más sensatos lo evaluarán. Pero Lionel Andrés Messi tuvo un encuentro con un club llamado Barcelona. Lionel Messi, para los que no conocen la historia, rosarino, tuvo un problema de crecimiento y cuando tenía 13 años, se lo llevan a España para el equipo de Barcelona. Dice, pues tráigalo porque tiene talento, pero definitivamente no crecía. El médico, el endocrino en Argentina decía que la expectativa de crecimiento de él iba a ser de 1,55 y era demasiado menudito, es decir, muy difícil para que pudiera competir a nivel mundial. Pero un día su papá provocó un encuentro y ese encuentro lo provocó con el club que ustedes conocen, el Club de Cataluña, el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, de ahí en adelante es historia. Ellos pagaron su tratamiento de hormonas y pues el goleador histórico de la selección, el goleador histórico del Barcelona, ganador de múltiples títulos porque tuvo un encuentro un día con alguien. Aunque no sé si fue que Messi se encontró con el Barcelona o Barcelona se encontró con Messi. Igual a los dos les fue muy bien. Pero hoy quiero hablar de un encuentro que se desarrolla en la noche. Quiero hablarles de un encuentro casi que a escondidas, quiero hablarles de un encuentro a solas, quiero hablarles de un encuentro de un hombre que en medio de su zozobra y de sus dudas tuvo un encuentro con Jesús. Y así quiero introducir este mensaje que lleva como título Un encuentro nocturno. Diga conmigo, un encuentro nocturno. ¿A qué le suena eso? A una cita de noche, ¿no? Una cita de noche. ¿Con quién se encontraría usted de noche? Claro, con su esposa, está de aniversario, entonces de pronto va a un buen restaurante. ¿Con quién más usted se encontraría de noche? Raro, ¿no? O sea, difícil, uno no pone citas. Sí, doctor, buenas. Sí, la de las 11:30 de la noche está bien. Sí, sí, señor, sí. ¿Verdad que no?
Difícilmente uno citaría un encuentro. Sí, la entrevista de trabajo. Sí, ay, mire, tenemos agenda a la 1 de la mañana, ¿puede llegar? Sí, sí, señor, yo llego. ¿En traje formal? O sea, no es habitual que uno pueda agendar o citar un encuentro en la noche. Pues bien, permítame contarle la historia y permítame decirle que se desarrolla en el libro o Evangelio de Juan, capítulo 3. Quiero que vaya y me acompañe al Evangelio de Juan, al capítulo 3. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero la que usted ha traído lo puede acompañar. Quiero antes hacer una pequeña encuesta. Por favor, levánteme su mano con su Biblia, los que traen su Biblia física. Muy bien, levánteme su Biblia física. Muy bien, excelente. Levánteme su celular, el que trae su Biblia en su celular. Muy bien. Ahora levánteme su mano el que trae la Biblia de 15 metros por 4. El que trae la pantalla. Bueno, el que no trajo Biblia. Muy bien, excelente. Quería hacer una encuesta para corroborar que pensábamos en estos días que la Biblia física es importante tenerla y siempre cargarla en lo posible cuando vamos a la casa de Dios. Juan 3, versículo 1, y voy a leer hasta el versículo número 5. Dice la Biblia así, la palabra de Dios. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo y volver? ¿Cómo puede un hombre nacer y volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? No, eso no es posible. Versículo 5, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Amén y amén. Quiero decirles que lo que el Señor puso en mí para compartirles hoy y para que se quedara muy profundamente grabado en el corazón es que hoy es un día y hoy es una oportunidad para tener un encuentro con Jesús. Bueno, me voy con los de la virtualidad. Hoy es una oportunidad para tener un encuentro con Jesús. Y pensando en ello, es interesante el escenario y cómo se da la situación. Dice la Biblia que estaba de noche y que se acerca este hombre llamado Nicodemo a buscar a Jesús. Y en la escena se encuentran ellos dos sin absolutamente nadie, por lo menos la Biblia no narra. Tal vez para escribirla Jesús le contó a sus discípulos o de pronto Juan o Pedro estaban por allá haciéndose los dormidos y venga a ver qué es lo que está diciendo para poder escribirlo después. Pero sin lugar a dudas que hay un escenario de intimidad, hay un escenario de cercanía, hay un escenario de prácticamente donde no había nadie más y nadie podía molestarlos. Y Jesús decide escuchar a este hombre. Aquí lanzaría yo una pregunta. ¿Qué le preguntarías a Jesús si tuvieras la oportunidad de tener una noche con Él? A ver, piénsalo. ¿Cuál sería esa pregunta importantísima que usted le haría a Jesús? ¿Cuál sería esa promesa que usted diría a Jesús? ¿Por qué no llega esa promesa? ¿Sí o no? O decirle, Jesús, de pronto alguien soltero, soltera, y Jesús, ¿será que sí me voy a casar? ¿Qué le preguntaría a usted? Jesús, ¿será que algún día Millonarios va a ganar la Copa Libertadores? Cosas así profundas de pronto usted le da por preguntarle a Jesús. O cosas, no sé, efímeras. Pero ahí estaba un hombre, Nicodemo. Jesús acaba de realizar un milagro, su primer milagro en las bodas de Caná. Juan 2 lo narra. Acaba de realizar un gran milagro
donde convirtió el agua en vino, ¿no? El versículo que usan los cristianos el 24 de diciembre. Ahí se lo dejo. Bueno, y en los matrimonios y los bautizos y bueno, donde dice, no, pero si Jesús convirtió el agua en vino, pues a ver, ¿cuál es el mensaje? Bueno, hay que leer la Biblia y eso se lo contaremos otro día, pero ese no es el mensaje central. Y Jesús y Nicodemo está expectante y acaba de ser testigo de lo que había pasado. Y bueno, ese fue el primero, pero de ahí en adelante se desarrollan una serie de milagros y serie de señales. De hecho, el libro de Juan es llamado el libro de las señales. Y cada señal va acompañada con un yo soy. Ahí están las 7 señales, son señales de Jesús. Y esta era una señal importantísima que Jesús acaba de hacer. Nicodemo se da cuenta. Pero ahora, Nicodemo no era cualquier hombre, Nicodemo no era... pues hay alguien que iba pasando por la calle y se le ocurrió mirar quién era Jesús. No. Fíjese en esto y es importante entender quién era Nicodemo. Nicodemo era un judío y era fariseo. Cuando usted hoy en día le dicen fariseo, ¿a qué hace referencia cuando usted le dicen fariseo? A ver. Al traidor, muy bien, ¿a qué más? Al falso, de pronto al que por delante dice algo y atrás está hablando mal de uno, ¿sí o no? Pero para entonces decirle fariseo era un halago. O sea, decirle a alguien, o sea, que alguien fuera fariseo era todo un privilegio. De hecho, era alguien que eran muy pocos, no eran muchos, pero tenían grandes privilegios. Ellos eran hombres que estaban muy interesados en la observancia de la ley. Conocían la Biblia perfectamente. Estos hombres eran letrados. La mayoría de los escribas, de hecho, eran fariseos. Es decir, si lo pusiéramos en un contexto cristiano religioso, es como si a usted le dijeran, muy buenos días, apóstol. O sea, era como, muy buenos días, obispo. El obispo John, el bishop John Martínez. O sea, era de mucha alcurnia y no solamente en la sociedad, sino en el tópico religioso. Es decir, era alguien que estudiaba la ley y que era conocido por defender la ley. Tenían una gran influencia social, pero tenían un lío y es que eran legalistas. Legalistas es que eran demasiado aferrados a la ley, sobre todo a la ley y a la tradición oral, no a la Biblia, sino a lo que ellos mismos habían escrito. Eran arrogantes y con gran desprestigio hacia los demás, es decir, los miraban de manera despectiva. Jesús no criticó su ortodoxia, es decir, sus enseñanzas, no criticó su dogma, pero criticó su orgullo y su falta de amor. Mire lo que encontré que significa el nombre de Nicodemo. Mire lo que significa Nicodemo. Viene del griego Nikodmos, Nikodmos. Esa raíz viene de 2 palabras griegas y la primera parte, Nik, significa triunfo, vencedor, victorioso, conquistador. Esa raíz Nik es la misma raíz para la marca de las zapatillas que usa Nicolás Lemus. ¿Sí o no, Nico? De ahí viene el nombre, por triunfo, victoria, por eso son zapatillas deportivas. Pero la segunda parte hace referencia a el pueblo. Entonces se podría entender que Nicodemo podría ser un victorioso del pueblo o sobre el pueblo. Es decir, era alguien de muchísima influencia, era alguien muy importante. ¿Por qué le digo todo esto? Porque esa condición, en lugar de traerlo, acercarlo a la persona de Jesús, tal vez lo alejaba, tal vez lo hacía estar un poco lejos de quien era Jesús. Y piensen en las razones por las cuales Nicodemo va de noche. Aunque los fariseos eran un grupo que estudiaba la ley, que creía en las promesas y en la palabra, también eran un grupo que abiertamente, descaradamente, se atrevió a refutar las enseñanzas de Jesús y a ir en contra, es más, a atacar al mismo Jesús delante de todos. Nicodemo hacía parte del grupo de hombres que finalmente tomaron la decisión de crucificar a Jesús.
Eran esos los fariseos. Así que permítame pensar en las razones por las cuales Nicodemo va de noche a buscar a Jesús. Creo yo, permítame usar mi imaginación, y Nicodemo acababa de ver lo que Jesús hizo. Pero sabe, Nicodemo se confrontó. Nicodemo decía, pero este hombre cómo hace señales, pero este hombre cómo hace tantas cosas. Pero la Biblia dice que alguien vendría de esa manera, pero no, un momento, yo soy maestro de la ley, yo soy fariseo, yo soy muy importante. Yo no puedo estar creyendo lo que dice este charlatán. Yo no puedo estar creyendo lo que dice este hombre. Pero, ¿sabe? Yo creo que llegaba a su casa por la noche, se acostaba en su cama y le decía a doña Nica, la esposa, sí, doña Nica, le decía, Nica, sí, Nico, no sé, me siento raro. Y así pasaban las noches. Y un día doña Nica le dijo, Nico, estás raro, te noto distraído, te noto como que estás por allá en las nubes. Nico, ¿me estás poniendo atención? Sí, mi amor, sí, yo lo compro mañana, sí. Así como cuando los hombres escuchan a sus esposas, no vayan a hacer eso, pilas. Ese no es el mensaje de hoy. Y Nicodemo seguramente no pudo dormir, estaba mal. ¿Saben por qué? Porque adentro sentía que había algo, que las palabras de Jesús, los milagros de Jesús eran verdad, eran una realidad. Así que una noche esperó que doña Nica se durmiera, se levantó suavecito y dijo, voy a buscarlo. Se levantó, se puso su túnica, salió caminando y dijo, ayer estaba en tal lugar, quiere decir que deben estar más o menos por allá, por esa cuadra, voy a mirar. Así es, camina Nico hacia allá. Don Nicodemo camina, encontró a los discípulos durmiendo. Dijo, sí es acá porque están durmiendo. Y encontró a Jesús orando y se le acercó y establece una de las conversaciones más profundas. Y sabe, yo encuentro algunas cosas que le impedían a Nicodemo acercarse a Jesús. Quiero que las veamos. Voy a hablarle de algunas cosas sencillas que le impedían a Nicodemo en su momento acercarse a Jesús por ser un fariseo. ¿Qué nos impide encontrarnos con Jesús? ¿Qué nos impide conocer a Jesús? 3 cosas encuentro. 1, él tenía una religión, pero sin relación. 2, tenía una posición privilegiada. Era un líder, no solamente era fariseo, era líder de ellos. Pero yo encuentro el orgullo. La religión y la relación. Era una religión sin relación. Y ojo, escúcheme muy bien. A veces nosotros decimos una frase como esta, no sé si la ha escuchado. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación. ¿Se ha escuchado eso? Eso no es tan del todo cierto. Porque es que la palabra religión, que proviene del latín religius, tiene que ver con una devoción. O sea, lo malo no es la religión, porque es una devoción a algo. Lo malo es tener una religión sin tener la relación. Eso le impedía a Nicodemo estar con Jesús. Pero además de eso, tenía una posición privilegiada. Era un hombre muy importante. Era un hombre, pienso yo que algunas de las razones por las cuales Nicodemo no había podido acercarse a Jesús tal vez era porque andaba muy ocupado y no había podido, se lo impedía. ¿Será que hoy en día las ocupaciones de la vida nos impiden acercarnos y nos impiden tener un encuentro con Jesús? Había muchas razones por las cuales Nico no se podía acercar a Jesús, Nicodemo, pero esa noche tomó la decisión. Diga conmigo, hoy tomo una decisión. Diga nuevamente conmigo, hoy tomo una decisión. Y Nicodemo se acerca a Jesús. Y había yo huelo un tinte, mi pastor John, yo huelo como un tufillo de orgullo en Nicodemo. ¿Saben por qué? Porque cuando se acerca, le dice, hey colega, tremendo los milagros que usted está haciendo, ¿no? ¿Saben por qué? Le dice rabí. La palabra rabí es la palabra maestro. Era un maestro de la ley. ¿Y Nicodemo qué era? Un rabí.
Y luego le dice, sabemos que has venido a Israel como maestro. Es decir, por si le quedó las dudas, de una vez se lo afirmo, con un orgullo en su corazón diciendo, somos iguales. Mis hermanos, si queremos tener un encuentro con Jesús, tenemos que reconocer que Él no es igual a nosotros. Nosotros somos creación suya y Él es nuestro Señor de señores y nuestro Rey de reyes. No estamos en la misma condición. Él es nuestro Salvador. El hombre dice, yo me puedo salvar, yo puedo caminar, yo puedo hacerlo solo. Pero realmente solo lo podemos hacer de la mano de Jesús. Y Jesús le cambia. Jesús de una manera tan impresionante, porque Nicodemo viene como a hacerle la charla, ¿no? Viene a decirle como cuando un hijo va donde el papá y ya lo conoce. Un hijo va donde su papá y le dice de pronto, papi, me porté bien esta semana. Y no, todo, los parciales bien, 5 en todo, imagínense. El papá, ¿qué le dice? ¿Qué necesita? El papá lo conoce. Como Jesús conocía los corazones, Nicodemo viene a hacerle como, uy, tremendo usted, no, maestro, lo que está pasando. Y Jesús se la voltea, conociendo lo que ve en su corazón. Y ahí está en el versículo 3, Jesús le dice, mijo, te conozco, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y aquí con esto me conecto al siguiente punto, porque la pregunta siguiente de Nicodemo, pues es, venga, ¿qué es lo que usted está diciendo, Jesús? ¿Cómo se pueden hacer de nuevo? Levánteme la mano los que están aquí que alguna vez nacieron. ¿Alguno está? Sí. Bueno, aquí Jesús le hace una analogía de un nacimiento. Y le dice, porque Nicodemo se pregunta, ¿cómo pueden hacer? Y Jesús le dice, de cierto te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Mis hermanos, para que exista un nuevo nacimiento, y yo creo que Dios quiere reafirmar en algunos ese nuevo nacimiento, pero quiero decirles algo con total sinceridad en mi corazón, y es algo que sentí de Dios, y es que Dios hoy quiere traer la revelación de un nuevo nacimiento para muchos que están acá y para muchos que están conectados allá en casa, porque ese nuevo nacimiento nos permite entrar al reino de los cielos. Pero espéreme, permítame le explico. Las que son madres me pueden entender. Bueno, los que hemos nacido también me pueden entender. ¿Qué se necesita para que haya un nacimiento? ¿Qué dicen ustedes? Se necesitan unos padres, ¿sí o no? Es la materia prima esencial. Lo primero, se necesitan unos padres. Pero Jesús le estaba hablando de un nacimiento diferente, no un nacimiento. Nicodemo le dice, pero venga, me tengo que meter nuevamente en el vientre de mi mamá y luego, o sea, ¿cómo uno puede hacer eso? Jesús le dice, no, yo te estoy hablando de un nacimiento en el Espíritu. En esta mañana Dios te trajo para mostrarte que tú puedes ser nacido de nuevo en el Espíritu. Hay un nacimiento en el Espíritu y se necesitan unos padres. Y Jesús le muestra a los padres, y permítame aquí interpretarlo de la siguiente manera. Jesús dice, de cierto te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu. Rápidamente, el agua en la Biblia tipifica, primera de Pedro 1:23, mire lo que dice, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente, bueno, voy a leer esta versión, pues han nacido de nuevo, pero aún a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará porque proviene de la eterna y la viviente palabra de Dios, vivirá para siempre. Voy a leer esta versión que es la Reina Valera. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Esa palabra simiente es la palabra esperma. Es la palabra que se usa para describirlo aquí, siendo de simiente, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, la manera de nacer de nuevo es permitir que haya una concepción, y esos padres se llaman la palabra y el Espíritu. Yo no sé, alguien que está agarrando y la está agarrando y dice, sí,
Yo necesito recibir la palabra de Dios y el Espíritu. Pero espérenme, ¿cómo se llama el vientre? Porque se necesita un vientre para que ese bebé nazca. Para que haya un nacimiento se necesita un vientre, se necesita un lugar. Más adelante Jesús le reafirmaría en su discurso a Nicodemo qué sería lo único necesario para que él pudiera recibir ese nacimiento. Y le dice, porque está el versículo, creo que de los más conocidos en la historia, o el versículo más aprendido. ¿Cuál es el versículo que todo el mundo se sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Así que era necesario. Ahora estaban los padres que para traer ese nacimiento, que era el Espíritu y la palabra, pero se necesitaba un vientre. Ese vientre se llama la fe. Mi hermano, hoy Dios quiere depositar su palabra y quiere depositar su espíritu, y necesita a alguien disponible que le diga: Señor, aquí está mi fe para que yo pueda nacer de nuevo. Aquí está mi fe para entender lo que tú quieres en mi vida, lo que tú quieres en mi casa, lo que tú quieres de mi destino. Aquí estoy, Señor, para nacer de nuevo. Y entonces, miren esto tan interesante. Cuando uno nace de nuevo, es importante entenderlo. Y cuando alguien nace, lleva en sí la genética de sus padres, ¿sí o no? ¿Quiere conocer a mi papá y a mi mamá? Aquí está parte de ellos. Es decir, en mí se fusionan los genes o el ADN de mi papá, don Luis Alfonso González, de doña Marina Durán, y los míos. Están aquí. Es decir, que yo tengo mucho de lo que es mi papá y mucho de lo que es mi mamá. Y así mis hijos. Aquí Cristian, Fabi se la pasa diciendo: oiga, ese Juan José es igualito a usted. Pero es que es igualito. Y también dicen que la niña también. Solo que pues aprovecho que mi esposa no está, porque dicen que también se parece a mí. Pero ella dice: no, ella se parece a mí. Ella se parece a mí. Y le tengo fotos, y saca las fotos de niña y todo. ¿Por qué ellos se parecen a mí? Porque llevan de mi ADN, llevan de mi esencia. Fabi, cuando nacemos de nuevo, cuando permitimos que la simiente, la esperma de Dios, que es a través del agua, que es la palabra, y del Espíritu, entren en mí, entonces ahora yo me parezco a mi papá, y ahora yo me parezco a Dios, y yo tengo el ADN espiritual que es de Dios. Por lo tanto, cuando yo he nacido de nuevo, y conecto aquí el último y tercer punto, recapitulo mis puntos de mi enseñanza. Lo primero, ¿qué nos impide conocer a Jesús o qué nos impide encontrarnos con Jesús? Lo segundo, ¿cómo nacer de nuevo? Y ya se lo dije, a través del agua y del Espíritu, de la palabra, y dejar que la palabra entre en nosotros y que la fe permita que surja ese nacimiento, como se lo dijo a Nicodemo. Y en tercer lugar, si yo he nacido de nuevo, y aquí pues le voy a predicar a toda la iglesia para que podamos entender, si tú has nacido de nuevo, te voy a hacer un test. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, te voy a hacer aquí como la evaluación. ¿A cuánto les gustan las evaluaciones y los tests y las pruebas? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos resultados de nacer de nuevo? Quiero que mires aquí en la pantalla. Te voy a dar los versículos, después los lees en casa, si quieres toma nota. Resultados de nacer de nuevo. Pasa a la siguiente y dice lo primero. Mire, aquí hice un acróstico. Se llama acróstico, ¿verdad? Sí. Y dice nacer. Mírenlo ahí en letras amarillas de arriba hacia abajo. Dice nacer. Si alguien ha nacido de nuevo, si alguien se ha permitido nacer, lo primero es que no practica el pecado. Dice Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, mire, todo aquel que es nacido de Dios, lo estoy leyendo en la Reina Valera, no practica el pecado, porque la simiente, la esperma, lo que Dios tiene de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, hermano, porque aquí uno se puede
llegar a confundir y uno puede llegar a decir, o sea que, no, yo definitivamente no nací de nuevo, porque ya no, o sea, cada rato peco, voy en esto y fallo y Dios, no, muchas gracias, hasta luego, hasta ahí el mensaje. No, entiéndame algo. Tú y yo estamos en un cuerpo que tiene la tendencia natural a pecar. ¿Sí o no? Dice el apóstol Pablo que estamos amarrados en este cuerpo. Pero una cosa es que tú y yo estamos buscando a Dios, caminamos con Dios, y una cosa es que tú y yo de repente, no sé, se nos salió aquí a la salida en el parqueadero algo que hizo revivir nuestra naturaleza pasada, nuestra naturaleza pecaminosa, y de pronto se nos sale una mala palabra y pequé. Pero otra cosa es que el pecado se convierta en deporte. Otra cosa es que tú vengas a la iglesia, pero tú estés continuamente desarrollando planes para pecar. Una vez le escuché a un pastor decir: hay gente que no peca es porque no tiene plata, pero quieren es pecar. Les falta es plata. Y saben, yo he entendido que no es que yo no me equivoque, no es que yo nunca vuelva a fallar, pero si yo he nacido de nuevo, yo entiendo que yo no busco pecar. Yo no estoy buscando la maldad. Iglesia Manantial Sede Norte, seremos conocidos por ser una iglesia que ha nacido de nuevo, y aunque nos equivoquemos y aunque fallemos, en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, no queremos buscar hacer lo malo, no queremos pecar, no queremos desviarnos de Dios, queremos permanecer en Él. ¿Cómo sabes tú si naciste de nuevo? Porque amas a Jesús genuinamente, con la letra A. Nacer, no practicas el pecado. La A, amas a Jesús genuinamente, lo amas con todo tu corazón. Marcos 12:30 o 29:30. Cuidas el testimonio del Espíritu, lo encuentras en la primera carta a Juan 5:6-12. Cuidas el testimonio que Dios te dio. Con la E, evangelizar como estilo de vida. Cuando tú has nacido de nuevo, no te queda difícil evangelizar. ¿Sabes por qué? Porque quieres que las buenas nuevas que llegaron a tu vida y que te salvaron también lleguen a todos los demás. Con la R, me siento aquí en una barra, pero bueno. Con la R, renunciar a todo por seguir a Jesús. Nacer. Esos son los resultados de nacer de nuevo. Y usted dirá: ¿y Camilo? ¿Qué dijo Nicodemo después de eso? Y con esto estoy terminando. Por favor, quiero que me preste su mayor atención en este momento. ¿Qué dijo Nicodemo después de que Jesús le dijo el discurso, creo que de los discursos y las conversaciones más importantes que ustedes encuentran en la Biblia? ¿Qué le respondió Nicodemo? ¿Quién me dice? No le respondió absolutamente nada. Se fue. Mis hermanos, de la boca de Jesús nació el versículo que todos los cristianos no sabemos, y el primero en escucharlo fue Nicodemo, y se fue. Pero permítame, por favor, continuar con la historia que le conté al inicio. Permítame volver a la casa de don Nico y de doña Nica. Después de esa conversación, después de esa charla, claro, él no salió abiertamente a decir: sí, Jesús, me rindo a tus pies, aquí estoy, maestro. No lo dice la Biblia. Pero estoy seguro que después de esa conversación comenzaron a pasar noches donde don Nico no podía dormir, donde se paraba a predicar en la sinagoga, porque era un líder de la sinagoga. Los fariseos no eran tanto del templo, eran de la sinagoga, es decir, los lugares pequeños. Y se paraba a predicar, y seguramente un día le salió el capítulo de Isaías, donde habla de Jesús. Y te he traído para que liberes al cautivo, para que vengas a predicar el año agradable del Señor, para que des vista a los ciegos. Y Nico estaba predicando y decía: ay, nacer de nuevo, creo que me voy a volver loco. ¿De qué estaba hablando Jesús? Había noches donde don Nicodemo lloraba,
Y decía, ¿por qué me confronto? Siento algo acá adentro. ¿Por qué las palabras de ese hombre me marcaron tan profundamente? Y doña Nica le decía, mi amor, ¿por qué lloras? Y Nico le decía, es que se me metió un versículo en el ojo. Y Nicodemo entendió que su alma se encontraba vacía si no nacía de nuevo. Nicodemo entendió que no podía seguir, porque se había encontrado con Jesús, la persona más importante. Y escúcheme, le dedicó una noche. Jesús se encontró con Jesús una noche, así que nunca más su vida fue igual. Hubo un encuentro nocturno que lo marcó. Y la Biblia no dice que esa noche se convirtió. La Biblia no dice que esa noche Nicodemo se rindió ante Jesús. Pero permítame contarle algo que viene más adelante. Estaba Nicodemo en la casa y se escuchaba un alboroto. Y decían, hay que atraparlo, hay que atraparlo. La gente iba con palos, la gente iba con piedras. Querían atrapar a Jesús. Y Nicodemo se levantó y dijo, ¿qué es lo que está sucediendo? La esposa le dijo, no, son tus compañeros, no vayas. Estás con ese Jesús que tú una noche fuiste, pero no, donde te vean, donde Él te conozca y te salude, no, qué vergüenza. Y de pronto te quitan la investidura. Nicodemo se para y dice Juan 7:50. Entonces, quiero que me coloques el versículo, Juan 7:50. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Quiero que en este momento usted se coloque de pie, por favor, porque voy a cerrar con esto y vamos a orar. No hay una manifestación abierta de que Nicodemo se convirtió a Jesús, pero escúcheme muy bien. Un hombre que lo condenaba, un hombre que juzgaba su forma de enseñar, su predicación, ahora se paró a defender a Jesús. Y escúcheme, no lo hizo abiertamente. Dijo, venga, no, seamos justos, démosle la oportunidad de defenderse. ¿Cómo lo vamos a juzgar? Todavía estaba como caminando. Pero Nicodemo dijo, no puede ser. ¿Qué va a pasar con Jesús? Y entonces un día condenaron a Jesús a la cruz. Jesús está en la cruz y Nicodemo dice, no, lo van a matar. Yo no me rendí a Él, no tengo la oportunidad de hacerlo. Y ahora yo tuve un día la oportunidad, lo tuve una noche, y yo creo que con lágrimas en sus ojos decía, no, pero no puede ser. El hombre que me mostró la necesidad de mi corazón, las preguntas que yo tenía, Él sabía qué me pasaba, y ahora está muriendo en una cruz. ¿Qué voy a hacer? Ayúdeme. No, Dios, me equivoqué. Jesús muere. Jesús derrama su sangre en la cruz. Y dice la Biblia, Juan 19:38. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, miren esto tan lindo, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Lo acompañó quién? Déjalo ahí, ¿quién lo acompañó? Dígalo duro. Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento de los entierros, lo envolvieron en el cuerpo de Jesús. Había un hombre, y tal vez podemos ser como ese Nicodemo, que nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra posición, nuestra ocupación no nos permite tal vez tener un encuentro con Jesús. Pero a este hombre le quedó tan marcado profundamente en su corazón
que empezó un proceso en su vida y vino el agua, vino el Espíritu, vino la fe. Y dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo dijo: pues no sé si alcance a tener la vida eterna o no, pero no me importa. Hoy voy a salir y me voy a parar delante de los fariseos y voy a decir: ese hombre yo lo conocí. Él tiene, lo que dijo él es verdad. Él tiene palabras de vida eterna. Y tal vez no lo alcancé a decir en vida, pero hoy estoy aquí y digo: Jesús, tú de verdad tenías razón. Tú de verdad eres el Hijo de Dios. Tú de verdad, Jesús. Así que por favor, permíteme por lo menos participar en tu sepultura. Permíteme por lo menos participar. Y cuando Pedro se fue, cuando Juan se fue, cuando Judas traicionó, cuando Pedro negó, quedó uno: Nicodemo, que vivió secretamente, que no lo confesó, pero me atrevería a decir, si me lo permite, que pudo nacer de nuevo. Y la Biblia dice que los que participan en su muerte, porque la muerte de Nicodemo fue interior en ese momento, dice que también participarán de su resurrección. Hay alguien en casa que necesita nacer de nuevo. Hay alguien allá en casa, hay alguien aquí en este auditorio que necesita nacer de nuevo. Y alguien tal vez vino tímidamente como Nicodemo. Alguien vino así como calladamente. Y mire, el proceso de evolución de las personas, de los hombres, es que somos dependientes. Cuando somos niños dependemos de mamá, dependemos de papá, todo, y pasamos ahora a ser independientes. El proceso con Jesús es inverso. Somos independientes. Yo puedo solo, yo camino solo, yo voy solo, yo lo puedo hacer. Pero vamos en un proceso donde cada día dependemos más de Jesús. Pasamos de la independencia a la dependencia.